Dios les bendiga cada uno de ustedes esta mañana. Qué bueno es el Señor con su pueblo, que nos permite adorarle de esa forma, como dice la palabra, en espíritu y en verdad, sabiendo a quién adoramos y a quién servimos y lo que Él ha hecho. ¿Cómo no vamos a bendecir su santo nombre? Todo mi ser, que no se nos olvide las grandes cosas que Él ha hecho con nosotros y que sabemos que va a seguir haciendo y lo mejor está por venir, podemos decir, porque algún día estaremos en su presencia y ahorita en este tiempo lo podemos ver con ojos espirituales, pero algún día lo vamos a ver con nuestros ojos propios, en toda su majestad y poder haber tenido el privilegio que tenemos ahora de hacerlo. No vamos a esperarnos hasta ese tiempo, sino ahorita mismo tomar ese tiempo que nos da para adorarle. Yo sé que Dios está haciendo grandes cosas con nosotros y el grupo de alabanza y aún nosotros como pueblo de Dios que hemos permanecido fiel y estamos aquí buscando de su presencia. Amén. Porque Él es bueno. Él es bueno. Todo el tiempo Él es bueno. Y gracias a Dios por sus vidas que esta mañana atienden a los negocios del Padre en este lugar. Vamos a esta mañana a orar. Vamos a orar primeramente para que el Señor pueda preparar nuestros oídos, nuestro corazón para lo que va a estar trayéndonos de palabra esta mañana. Encomiéndese, quite todo lo que está estorbando en su vida y esta mañana abra su corazón para recibir la palabra. Padre, te damos gracias esta mañana que nos permites estar de nuevo en tu casa, Señor. No se hace esto algo antiguo o se hace algo de como siempre, Padre, una rutina. No, Padre, siempre es algo nuevo, siempre es algo fresco, siempre renuevas nuestro espíritu y calmas nuestra alma, Señor, en medio de la tempestad. Así como hiciste con tus discípulos, lo sigues haciendo con nosotros. Gracias porque hoy, esta mañana, nos permites este tema que vamos a tocar esta mañana para discernir los tiempos que vivimos hoy y las cosas que suceden, aunque queremos seguir siendo fiel testigos del Evangelio de tu Hijo Jesucristo, aunque venga a veces desprecio o rechazo, queremos ser obedientes y ser fieles, Padre, en lo que tú nos has encomendado. Tu palabra dice hacer discípulos de todas las naciones y esa es la meta, ese es el propósito por lo cual seguimos sirviéndote. Gracias, Señor. Prepara el terreno de nuestro corazón esta mañana para tu palabra. En Jesus' name. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Bueno, el tema esta mañana que vamos a estar tocando por varios domingos, el título de este mensaje es el Evangelio de Salvación y el tema de la ceguera espiritual. Va a ser una serie que vamos a estar tocando. ¿Por qué suceden estas cosas? Y debemos entender como pueblo de Dios de lo que sucede con la gente que a veces no reciben o rechazan más bien esta poderosa palabra de salvación, el Evangelio del Señor. Gracias a Dios que usted le permitió a Dios abrir su corazón para recibir esta palabra. Pero no todos lo han hecho y hay todavía personas ciegos realmente a esta realidad. Quiero leerles algo que escribió hace muchos años, parece más o menos como unos 150 años, escribió un joven estas palabras. ¿Y qué era su pensar en ese tiempo cuando de joven y cómo llegó a un cambio totalmente que al fin lo llevó a perderse?
su alma. Y escribe esto cuando estaba jovencito, de padres judíos que después se convirtieron al Evangelio de Cristo Jesús y sirvieron en una iglesia. Él también sirvió en una iglesia. Y este era su pensar cuando estaba en la edad de 17, 18, hasta los 20 años. Dice, y se lo va a traducir, perdone en la traducción. Nuestro corazón, nuestro razonamiento, nuestra inteligencia y aún la historia, todo nos llama con una voz contundente y fuerte al conocimiento de que la unión con Cristo es absolutamente necesaria. Porque sin Él no podemos cumplir nuestro propósito. Sin Él somos rechazados por Dios. Hablando de Jesús. Y que Él es el único que nos puede redimir. Interesantes palabras de esta persona que reconoció la necesidad en esa etapa de su vida. Lo sorprendente para nosotros, este escritor se llamaba Karl Marx. Si usted conoce quién es Karl Marx, él fue el que escribió el manifiesto del comunismo, del socialismo. Pero en un tiempo él conocía que sin Cristo no había propósito para nuestras vidas. Sin Cristo no había manera de llegar a Dios. Que Cristo era la única manera de llegar a la salvación. Pero después, al irse a las universidades seculares, cambió totalmente sus pensamientos. Miles, 100 miles, tal vez millones de personas murieron por causa de ese pensamiento que él presentó después. Él comenzó a decir que Dios no existía, que simplemente lo que se veía, lo material, lo económico, era todo lo de la vida, que el ser humano no tenía alma, que no había otro lugar para él después de esta vida, que solamente era lo que estamos viviendo hoy. Y son principios del comunismo, por la cual millones han muerto por causa de esta creencia. Pero el pensar de que en un tiempo sí conocía quién era Cristo, pero después llegó a una ceguedad total, que perdió su alma. Y al fin, cuando quiso arrepentirse, ya no hubo oportunidad de arrepentimiento. Y murió joven por esta vida que llevó totalmente en la carne. Y nos damos cuenta que personas que aún Dios les presentó, les permitió conocer del Evangelio y conocer la palabra y aún escudriñarla, pero nunca llegaron al conocimiento de quién es Cristo para sus vidas. Y es lo que estamos viendo hoy en día y ha sucedido desde que Jesús vino a la tierra para redimir al hombre. El hombre sigue en su ceguedad, en su dureza, en su falta de entendimiento. Quiero llevarlos esta mañana a Efesios capítulo 4, 18. Vamos a ver lo que la palabra nos enseña esta mañana. Y vamos al 17 primero, para que podamos entender. El apóstol Pablo aquí está hablando a la iglesia en Efesios y nos enseña lo que era nuestra vida antes y lo que es la nueva vida en Cristo. Que si usted está en Cristo, usted sabe que es una nueva vida. La está disfrutando, la está viviendo. Pero hay otros que todavía siguen cegados. Y tal vez van a seguir cegados para siempre. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y solamente su mente, porque Dios no está ahí. 18. Teniendo el entendimiento, ¿qué? Darkened es la palabra que se usa en inglés. Oscurecido.
su entendimiento. Ajenos, aún podemos decir apartados. La palabra en inglés es alienated, separados de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Porque se hacen ignorantes. Porque deciden no conocer esa vida que Dios nos presenta en Cristo. No en nosotros, en Cristo. Y dice, termina con esto, en ellos hay, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Ahora, la palabra que usa en inglés es because of the blindness of their heart. Entonces, relaciona la palabra ciego con duro. Una persona que está cegado al evangelio es una persona que se ha endurecido o está duro para no obedecer a Dios. Él mismo quiere estar en esa condición. Y si Dios lo ve en esa condición, muchas veces lo deja ahí. ¿Cuántos podemos dar gracias que Dios no nos dejó ahí? Que nos iluminó nuestro entendimiento. Que nos dio a conocer y nos presentó que hay una nueva vida en Cristo Jesús. A este hombre, Karl Marx, se le presentó, se le permitió conocer esa oportunidad, pero nunca se hizo ignorante. Prefirió buscar su propio destino, como muchos lo hacen. Muchos lo hacen, muchos, millones. Buscan su propio destino en lugar del destino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Otra escritura para tocar este tema de la ceguera espiritual. Segunda de Corintios capítulo 4 nos enseña algo también de quién tiene poder para cegar también al hombre, y Dios lo permite para sus propios divinos propósitos. Que a veces no lo entendemos, no entendemos cómo puede rechazar una persona estas buenas nuevas. ¿Cómo puede alejarse, hacerse extraño a la única verdad que existe? Pero la realidad es que el hombre lo sigue siendo cada día. Y aún se hacen ignorantes. Según de Corintios, ¿qué dije? 4:4. Dice, bueno, versículo 3 para el contexto de lo que está hablando, ¿right? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, ¿está qué? Hay personas que se están perdiendo porque está encubierto este evangelio. Ahora, interesante que no habla que se pierden porque está encubierto Cristo, sino está encubierto ¿qué? El evangelio. Y en el evangelio está Cristo. Habla de Cristo. Pero el evangelio es el fundamento para llegar a Cristo. ¿Sí? Si escuchamos el evangelio, Dios habla al corazón y escucho que necesito a Cristo. Amén. Pero aún ese evangelio está encubierto porque se pierden. Versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. Y a través del evangelio nos damos cuenta quién es Cristo. Estoy seguro que ese varón, Karl Marx, leyó estas escrituras. Él leyó toda la Biblia, pero aún ahí la luz no llegó a su vida. Como muchos leen la Biblia y conocen lo que la Biblia, el evangelio habla de Cristo, pero la luz nunca amanece para ellos. Imagínense que usted, ¿cuántos al amanecer el sol o el día se despiertan? Hay unos que despiertan mucho más temprano. Yo conozco unos que antes que salga el sol ya despertaron. El reloj ya le dice que despierten. Pero imagínense si usted despertara y nunca sale el sol. ¿Cómo se sintiera uno?
como que no entra. Ahora aplíquenlo a lo espiritual. Que la luz de Cristo nunca llegue a sus vidas. Que nunca haya llegado a tu vida. ¿Dónde estuviéramos? Hay muchos que todavía están ahí, ignorantes en la vanidad de su mente. Dice el apóstol Pablo aquí en Corintios que el enemigo tiene que ver mucho. Dios le da permiso al enemigo que mantenga los incrédulos ciegos a la luz de Cristo. Y eso es algo que no entra en nuestro pensamiento, sabiendo que Dios es amor, que Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Pero permite a algunos que se queden en tinieblas, en oscuridad. A veces batallamos con estas realidades que Dios tiene sus propios planes y propósitos y muchas veces no nos pregunta. Hello, no te preguntó a ti si querías ser salvo, ¿no? Hello, te presentó el evangelio y tú aceptaste. Como que si fueras dicho, es que no quiero ahora. No. En ese momento fuimos salvos porque éramos ignorantes de lo que estábamos llevando a cabo. Simplemente necesitábamos ayuda, perdón de nuestros pecados, ser rescatados de las garras del enemigo. Y Dios nos dio nueva vida. Y ahora podemos entender lo grande, la grande obra que Dios hizo por nosotros. Y cómo lo sigue haciendo en nosotros. Amén. Pero hay todavía personas que rechazan todo esto. Estoy seguro que cada uno de nosotros, como cristianos, salvos por el Evangelio de Cristo, ¿cuántos somos salvos por el Evangelio de Cristo? Tenemos un familiar, un amigo, un conocido que nunca se ha arrepentido de todo corazón de sus pecados y que no tiene una fe que salva según la obra del Señor al favor del hombre, de la humanidad. Todos tenemos un conocido, un familiar, que ahí estamos y buscamos un momento para hablarle y buscamos darle mensajes y aún lo bendecimos y no ha llegado a la fe. ¿Cuántos conocemos una persona así? Tenemos familiares, conocidos, que saben de nuestra vida y el cambio, les hemos dado testimonio del cambio que Dios hizo en nuestra vida, de donde nos sacó y todavía no les amanece la luz. Como cristianos conocemos a alguien que si hoy le tocara partir de la tierra, de acuerdo a lo que la Biblia dice, esa persona no va a heredar la vida eterna. Si hoy le tocara morir, no va a ir a la vida eterna. De acuerdo a lo que la palabra dice, y aún sabiendo que Dios es misericordioso y Dios es bueno y Dios es amor, hay personas que se van a perder. Puede ser familiar, puede ser alguien conocido, puede ser un amigo. Si usted y yo hemos sido obedientes a la palabra de Dios, es seguro que en un momento hemos compartido el evangelio una y otra vez y tal vez en toda la mayoría de esas veces fuimos rechazados. ¿Cuántos han sido rechazados por presentar las buenas nuevas de Cristo? Aún a los familiares, aunque crecieron con nosotros en el evangelio, tal vez como este joven Karl Marx, que creció con sus papás en una iglesia cristiana y de pronto se fue al colegio y vino mundano, pagano, y jamás se volvió a Cristo. ¿Qué debe ser nuestra actitud ante tal rechazo? ¿Cómo debemos de responder? ¿Cómo debemos entender esa situación? Porque algunos se desaniman.
It must be me. Debo ser yo el problema. ¿Sí? Porque el evangelio pues es fácil para que lo entiendan. Soy yo el que no lo estoy presentando bien. Y muchos nos acarreamos a culpabilidad con eso. ¿Debemos frustrarnos por la falta de entendimiento de otros? Some people do though. Nos molestamos porque no entienden tan simple evangelio, tan simple salvación. Y a veces queremos agarrar la Biblia y darle de golpes, que le entre. Y con todo eso, ciego, total. Por no ganar almas, debemos de seguir intentando con más empeño compartirles el evangelio. Yo conozco cristianos, o estuve en una iglesia antes donde eran militantes. They wanted to shove the Bible down your throat. Querían meterte la Biblia a fuerzas, que la entiendas. Pero tampoco es el evangelio así. Porque Jesús nunca anduvo rogándole a nadie. Jesús nunca dijo, te vas a perder, arrepiéntete. Simplemente el evangelio. You make the decision. Tú toma la decisión. Amén. Debemos buscar mejorar nuestra estrategia de presentar el mensaje de salvación, a ver si esta vez gano con este nuevo plan. A veces en este surtido, ahora sí le voy a ganar. Otra alma para Cristo. Pero, ¿está en nuestra capacidad que alguien se salve? No. Aún no estaba en nuestra capacidad nosotros salvarnos. ¿Cuánto más otra vida? Estoy seguro que muchos batallamos con estas inquietudes, aún predicando fielmente el evangelio. ¿Cuántas veces le hemos compartido a esa persona, a ese hermano, a esa hermana, a esa tía, a ese tío, a ese vecino, a ese amigo? Le hemos compartido el evangelio fielmente, y con todo eso se rechaza a veces el evangelio constantemente. Y aún ya conociendo, alguien nos quiere dar una palabra de exhortación, edificación, y no tengo tiempo. Hello, estoy hablando a la iglesia, ¿ok? A los cristianos. Hello. Cuando alguien nos exhorta, lo tomamos como, es nomás mamá, o es nomás papá, o es nomás el hermano. Pero, ¿está el Espíritu de Dios ahí hablándonos? ¿Ya? ¿Qué sucede en situaciones como estas? La realidad es que algunos, o tal vez muchos, hemos desconocido la realidad de la ceguera o dureza espiritual. Y lo tomamos personal, el rechazo, cuando la realidad es otra verdad. It's not about you. No es que te rechazaron a ti. Es que Dios no ha abierto el corazón de esa persona. Y posiblemente Dios nunca permita que ese corazón sea iluminado para conocer la verdad de Cristo. Mi trabajo es simplemente presentar el evangelio en una forma más sencilla, más fiel a lo que los apóstoles presentaron a través de los evangelios y las epístolas. ¿Qué es la ceguera espiritual y qué efectos produce en vidas que no ven la realidad de Cristo? ¿Cómo afecta esa ceguera? Porque, hermanos, los tenemos en nuestros hogares, los tenemos en la familia, los tenemos ahí donde vivimos. Hay personas cegadas. Viven su vida totalmente, dice, de acuerdo a la palabra, en la vanidad de su mente. Y no, por más que quieramos sacarlos de ahí, no podemos sacarlos. Están viviendo una vida sin propósito, con destino, pues sí tienen destino, pero no es el que Dios quiere para ellos. Pero no hay propósito de vivir. Viven conforme en la carne, su naturaleza.
¿Qué sucede cuando aún esta doctrina, porque es una doctrina de ceguera, la ceguera espiritual, de la ceguera espiritual es desconocida aún por aquellos que son cristianos? Los cristianos batallan con eso. Pero no entendemos que realmente es una doctrina. Esto existe y va a existir. ¿Existió la ceguera espiritual en el tiempo de Jesucristo? Toda una nación del pueblo de Israel cegados. La palabra nos enseña eso. No podemos decir, it was Jesus. Era la culpa de Jesús porque no presentó bien el evangelio. O la estrategia de Jesús no trabajó. Let's try something else. Vamos a probar otra cosa. No. Aún eso era plan y propósito de Dios para su pueblo. Ahí nos damos cuenta que los pensamientos del Señor van mucho más allá arriba de lo que son nuestros pensamientos. Y tomamos personal que nos rechazan por presentar algo tan hermoso, lo tomamos personal cuando la realidad es que Jesucristo también fue rechazado por presentar el evangelio de salvación. ¿Qué hacemos como cristianos ante esta ceguera espiritual del pecador? Aún esa ceguera que usted y yo antes estábamos en. Ahí estábamos. ¿Cuántos pueden decir amén? Gracias a Dios que ya no estamos ahí. Pero en un momento estábamos viviendo la vanidad de nuestra mente. Es importante para nosotros, como siervos y embajadores de Cristo, dar respuesta a tales inquietudes en cuanto a este tema. Y quiero decirle, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, vamos a buscar una respuesta bíblica y práctica ante estas situaciones que de seguro seguiremos enfrentando. Porque vamos a seguir enfrentando personas que todavía están ciegos. Aunque seamos fiel, aunque presentemos el evangelio de esta forma, aunque intercedemos y oramos, la persona sigue cegada. Vamos a enfrentar estas situaciones al exponer estas buenas nuevas. ¿Cuántos se gozan que tienen las buenas nuevas de Cristo Jesús? Que las pueden discernir y aplicar en el diario vivir. Que pueden aún recibir fortaleza y ánimo y esperanza por conocer la verdad. Que aunque somos derrotados y somos perseguidos y somos a veces atacados por el adversario de este mundo, tenemos esperanza, tenemos fortaleza. Somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Recibimos ánimo. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento ha sido iluminado para saber que esto es una realidad. ¿Qué es la ceguera o dureza espiritual? Vamos a darle una definición básica de lo que es la ceguera para que todos podamos entender. They're not rejecting you. Cuando usted presenta un evangelio y lo rechazan, no te están rechazando a ti. Nada que ver con nosotros. Es que están ciegos. Es que Dios los tiene así, lo está permitiendo por una razón que a veces... ¿Por qué Dios permitió que casi la mayoría de la nación de Israel estuviera ciego a quien era Cristo? Hubo mucho pueblo de Israel que vio a Jesús, que lo tocó, y todavía ciegos. Hay personas que lo ven a usted, hermano, y dicen, nomás es aquel, o nomás es aquella, sin darse cuenta que usted es hijo de Dios, redimido con la sangre del Cordero, que su nombre está escrito en el libro de la vida, que usted tiene un destino eterno con el Señor. Que usted es ahora un ser espiritual en un cuerpo, en un vaso humano. Hello. Que usted está viviendo una nueva vida. Pero todo lo que ven ellos es, it's just you. El mismo. No has cambiado. Sin darse cuenta que Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Y lo sigue haciendo en nuestras vidas. ¿Qué es la ceguera espiritual? La ceguera espiritual es aquella condición del ser humano en su naturaleza caída,
Por lo cual, como pecador, la persona se encuentra completamente. Diga conmigo, completamente. No un poquito. Completamente incapaz de comprender verdades espirituales hasta el punto de llegar a aceptar con una fe salvadora. ¿Se necesita fe para creer lo que Jesús dice? Hay mucha gente, yo oigo mucha gente que dice, oh, yo tengo fe. Tú tienes fe en lo que tú crees, en tus fuerzas. Pero la realidad es que no tienes fe en el Evangelio de Cristo Jesús, lo que salva. Porque mucha gente dice que tienen fe, pero no es fe. En verdad, simplemente pensamientos que la gente se propone para calmar su ansiedad, para calmar su falta de paz, de inseguridad. Y se hacen ideas y nociones como Karl Marx hizo toda una teoría, todo un pensamiento, todo un estilo de vida para calmar su alma, su conciencia. Y viven así toda la vida cegados de su propio engaño por no querer aceptar la realidad de lo espiritual. Por estar en esta condición, el ser humano, en su naturaleza caída, continúa viviendo en rebeldía contra Dios. La realidad es, por naturaleza, el hombre es rebelde. Mira a un niño cuando le quitas el juguete. Otro niño, ¿qué hace? ¿Lo bendice? ¡Oh! Sale la naturaleza. Desde que nace ese ser humano, ya trae esa naturaleza caída que es rebelde contra Dios. Mateo 13, 15. Vamos a ver lo que el Señor Jesús nos dice en cuanto al pueblo de Israel, cómo se encontraba en ese tiempo. Dice, y vamos a leerlo todo, pero la importante es la primera parte de ese versículo. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Es decir, ellos han tomado la decisión de cerrar sus ojos y sus oídos. Ellos se han dejado estar así. Y dice, para que no vean con sus ojos y oigan con los oídos y con el corazón, ¿qué? Entiendan. If they open their ears and they open their eyes, they will understand. Ahora, ¿está hablando de estos ojos? No. Está hablando de lo espiritual. God bless you this morning. Dios sabe lo que está haciendo. Y dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. ¿Y qué? ¿Qué sucede cuando entienden? Se conviertan y yo los sane. El momento que la persona comience a entender, this is truth. Esto es lo que necesito para mi vida. Se convierte a la verdad de Jesús y Jesús viene y lo sana, lo libera, lo transforma, le da nueva vida. Pero porque ellos han tomado la decisión de no oír y no ver, siguen su corazón engrosado, dice la palabra. Esta incapacidad, estamos tocando el tema de la ceguera espiritual. Esta incapacidad no es algo que tenga que ver con su cuerpo físico. Nada. Ni con las emociones, ni con sus pensamientos en lo mental. No. Sino más bien es una incapacidad espiritual. Y como resultado, el ser humano se encuentra sin capacidad de cambiar sin la ayuda de Dios. Y quiero meter eso porque el hombre piensa que él se puede salvar a sus propias fuerzas. Si soy bueno, voy a entrar al reino de los cielos. No,
Dice la palabra que todos están destituidos de su gloria. No hay nadie injusto. Pero el hombre se convence en sus pensamientos y al escudriñar la palabra se da cuenta, no, Dios dice que soy un pecador. No, I'd rather not read it. Mejor no quiero leer. Porque Dios dice que soy un pecador, pero no soy, yo soy bueno. Así piensa el ser humano. Yo soy mejor que aquellos. No soy como aquellos. Mira, aquellos son marihuanos y drogadictos y perversos y violentos y asesinos. Yo soy bueno. Y el ser humano se aferra a esa manera de pensar sin darse cuenta que por naturaleza ya trae pecado. Y no se puede limpiar sin la ayuda de Dios. ¿Estamos entendiendo? Lo quiero explicar lo más bueno que pueda para que podamos entender que hay gente que están cegados y si Dios no llega a sus vidas y los despierta, así se van a quedar. And there's nothing we can do about it. No hay nada que nosotros podemos hacer. Usted le puede dar golpes con la Biblia, usted le puede predicar en la mañana y tanta cosa. Pero si Dios lo tiene destinado para otra cosa, no hay nada que podemos hacer. Se necesita la ayuda de Dios para que una persona, y en los planes y propósitos divinos del Señor, ahí nos encontramos nosotros. Yo a veces me pregunto y me digo, ¿quién era yo para ser salvo? Dios podía haber dejado ahí donde estaba perdido, ni darme la vista, nomás pasar por ahí y no verme. Pero escogió verme. Y no solamente me vio, sino, yo te ayudo, yo te saco de ahí, dame la oportunidad. Y porque ya estaba desesperado en mi pecado, whatever help comes, I'll take it. Lo tomé y sin saber que iba a transformar no nomás en ese momento, el presente, sino todo mi destino, todo mi futuro, todos mis pensamientos, todas mis acciones, todo lo que llevaba a cabo antes, todo eso iba a cambiar. Y sigue cambiando, porque lo va a seguir haciendo con ustedes también, como lo hizo conmigo, con cada uno de nosotros, que ahora estamos viviendo esta nueva vida. Por más oscuro que esté la situación o el problema, Dios te va a sacar de ese problema y te va a llevar a un lugar mejor. Créalo, confiéselo, declárelo, porque Dios tiene un plan divino. Desde el nacimiento el ser humano se encuentra con tal ceguera porque es algo natural en cada uno. It's just the way it is. Lo hermoso es que este estado termina en el momento que Dios por su misericordia le comparte vida y luz espiritual. Llega un momento donde Dios dice, hasta aquí. Deja prenderle el foco para que vea quién es en verdad. ¿Sí? Y nos damos cuenta en ese momento la luz del Señor, su santidad, su grandeza, su poder. Y Él ilumina esa luz que no deja nada escondido, que ve todo en nuestra vida, tanto lo bueno que pensamos que somos como lo malo que realmente somos. Y lo único que podemos hacer es tirarnos, arrepentirnos, reconocer, tienes toda la razón, Señor. Es lo único que el Señor quiere, que lleguemos a un arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Al recibir nueva vida, el pecador recibe la capacidad necesaria para arrepentirse de sus pecados. En otras palabras, pastor, yo no tengo la capacidad de arrepentirme si Dios no pone su luz sobre mi vida. No. Ni eso. Dios nos permite arrepentirnos. Quebranta el corazón de piedra, dice la palabra, y pone un corazón de carne tierno, que pueda saber y ver la realidad de lo que es su vida. Muchos, bueno, no, algunos podemos decir, a como estábamos, si Dios no nos ayuda,
ahí nos quedamos. Nunca salimos. Por naturaleza, por el pecado en la cual estábamos enviciados. Ahí nos quedamos y ahí morimos. Si no fuera sido por el Señor. Yo lo conozco en mi vida. Y cada uno tiene que llegar a ese punto. Porque el simple hecho que my life is fine and I don't need God right now es rebeldía. Es decirle a Dios, no te necesito. Y ese pensamiento no es nomás ahorita. Se va a hacer un estilo de vida, se va a hacer una actitud, un hábito hasta cuando yo quiera necesitar de Dios. Dios dice, I don't have time for you anymore. Dice la palabra, Dios no es burlado, lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Amén. Dios permite que el hombre se arrepienta de sus pecados y ver la gloriosa obra en la cruz de donde recibe salvación. ¿Cuántos hemos visto esa salvación que fue puesta en la cruz por nosotros? ¿Cuántos han visto a Cristo en lo que Él ha hecho por ti en la cruz? ¿No es cierto que en el momento que usted y yo vamos caminando y de pronto trompezamos, cometemos pecado, no volvemos otra vez a la cruz? Cristo todavía cubre nuestros pecados. Todavía nos perdona. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Todavía esa gracia está disponible. Si Dios no ilumina el entendimiento de que se encuentra como pecador esa persona o ese ser o nosotros cuando estábamos en ese lugar antes, este es incapaz de comprender las preciosas verdades del Evangelio, porque estas solo se comprenden espiritualmente. Una persona puede leer la Biblia, pero si no tiene capacidad espiritual para entender, es solamente un libro. Y su naturaleza, por naturaleza como es, va a decir, no, esta es una historia. ¿Cómo Dios se contradice acá y dice acá? Y comienzan a buscarle las faltas y las fallas en la Biblia en lugar que la luz ilumine y traiga entendimiento. Y muchos lo han hecho. Porque este hombre Karl Marx, conociendo lo que la Biblia decía, se volvió adversario. Se burlaba de la Biblia, se despreciaba lo que decía la Biblia. Buscó encontrar supuestamente él, fallas en la Biblia. Y al fin se volvió loco, tratando de decir que Dios estaba equivocado. Primera de Corintios 2:14 nos dice esto. Vamos ahí, así vamos a terminar por hoy este mensaje, pero vamos a continuar por varios domingos este mensaje por la necesidad que vemos en la humanidad hoy en día, hermanos. Mientras vamos acercándonos más al tiempo del fin, el corazón del ser humano se va a engrosar más. Según 1 Corintios 2:14 dice esto el apóstol Pablo. El hombre natural, es decir, la persona que no ha nacido de nuevo, no ha recibido nueva vida en Cristo, no percibe o no, en inglés usa la palabra no recibe. En español dice no las ve. Pero en inglés dice, no la recibe tampoco. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? ¿Cómo un libro de hace 2000 años y más me puede salvar ahora? ¿Es locura eso? ¿Sí? Porque su entendimiento está entenebrecido. Dice, y no las puede entender. ¿Sí? Aunque quiera entenderlas, no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Se han de ver o percibir con ojos espirituales. Y si la persona está, en este caso, una persona en lo natural, está muerto espiritualmente, ¿qué va a ver?
¿Qué va a escuchar? ¿Qué va a entender? Nada. You were that way once. Usted y yo estábamos así antes. Viviendo en la vanidad de nuestra mente. And we thought, hey, I'm fine, I'm okay. No estoy matando gente, no estoy haciendo tanta cosa mala. Estoy bien, estoy viviendo mi vida. Sin darnos cuenta que estábamos perdidos. Pero vino Dios y te cambió los planes. Nos cambió los planes de la vida. Amén. Thank you, Jesus. ¿Cierto? Gracias, Dios. Porque me hiciste un gran favor al sacarme de ese pozo cenagoso. Desde su comienzo hasta el fin, la ceguera del hombre es algo enteramente espiritual. Si es que Dios no trae liberación de tal condición al ser humano. Dios nos liberó de esa mentira o de esa esclavitud o de esa manera de pensar. ¿Estábamos ciegos? Do we recognize it now? ¿Lo vemos ahora? Porque algunos van a decir, no, I'm okay, I'm not that bad. El vecino sí toma todos los fines de semana de esa música de conjunto y ahí anda, mira, echando cosas, you know. Yo no hago esas cosas. Pero la realidad es que tanto el uno como el otro, sin Cristo, están perdidos. No lo digo yo, lo dice Dios. Amén. Si Dios no trae liberación de tal condición, el hombre sigue cegado. No estoy diciendo que Dios creó la ceguera espiritual, tampoco. No. Sino más bien es algo natural que el hombre ha heredado de nuestro primer padre Adán. Y el único que nos puede librar de tal condición caída y natural es Dios, poniendo fin a tal ceguera total y haciendo iluminar su luz celestial en una alma entenebrecida. Es Dios el que prende el foco. Y comenzamos a ver. Yo me acuerdo cuando primero fui salvo, una de las cosas que... Y hay muchos efectos que uno vive cuando entra en esa nueva vida en Cristo. Que naces de nuevo, dice la palabra. Lo primero que vi es que todo se veía bien bonito, bien claro, bien verde, bien... Como que quitaron algo de las escamas de los ojos. Como que estaba por las tinieblas que había dentro. Uno ve todas las cosas de una manera triste, podemos decir. O sin color, sin vida. Pero viene uno a conocer a Cristo y wow, qué bonito se ve todo. Como que me limpiaron las gafas o algo, o no sé qué pasó. Pero sí, Dios vino y limpió en lo espiritual todo nuestro ser. Y la segunda cosa que vi cuando primero fui salvo es que Dios está en todo lugar. Me di cuenta que, ¿dónde está Dios? Y siempre buscando a Dios. Y de pronto me di cuenta que God is everywhere. Dios está obrando en todo lugar. Simplemente yo no lo podía ver porque estaba cegado. En este punto, aún muchos cristianos se han equivocado y comparten sin conocer o averiguar lo que la palabra dice por sí mismo. Y es esto. Varias preguntas que podemos meditar en lo que estamos tocando, el tema de la ceguera. ¿Puede el ser humano cambiar su estado de ceguera por medio de su propia voluntad? Hay unos que dicen sí, porque están convencidos que they can do it on their own, que lo pueden hacer ellos mismos. ¿Sí? ¿Es posible esto, que el hombre pueda cambiar su condición por medio de esfuerzo y empeño y estudio? ¿Puede el hombre cambiar? ¿Pablo pudo cambiar siendo fariseo de fariseos? ¿Puede el ser humano ciego y endurecido, porque es la palabra que se traduce las dos, no solamente está ciego, está endurecido, espiritualmente por su naturaleza, ver la gloria de la cruz, ejercitando su propia voluntad? Usted podía echarle ganas, le voy a echar ganas y voy a ver la cruz y todo lo que significa. No. En el pensar humano, lo que usa el razonamiento, lo lógico, el hombre,
Esto es lo que Dios pide al leer su palabra con una mente natural. Él demanda, escuche esto, y sí es cierto, aunque para el hombre es locura lo que Dios demanda. Él demanda que nos arrepentemos de nuestros pecados y veamos la cruz. ¿Cierto o no? Lo dice, la Biblia nos enseña. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios hace demandas del ser humano que al verlo en la mente natural dice, pues el hombre no puede hacer eso. ¿Por qué Dios demanda eso si el hombre no puede? ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? Pastor, I'm not really sure what you're talking about. Es decir, Dios pide que el hombre viva en santidad. Sea santo como yo soy santo. ¿No es cierto que Dios pide eso? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero en verdad, ¿usted puede vivir como santo? ¿Hay un ser humano que pueda vivir como santo? ¿Es un poquito injusto de Dios pedir al hombre lo que no puede hacer? ¿Está pidiendo algo Dios que es injusto? ¿Algo que el hombre no puede llevar a cabo? ¿Pide Dios cosas del ser humano que Él sabe el hombre no puede cumplir? ¿Qué piensan? Como que nos hace pensar un poquito, ¿no? ¿O tiene otro propósito? Si Dios dice que vivas como santo, porque Él es santo, pero Dios no puedo. Entonces tiene otro propósito. No me quiere condenar, me quiere salvar, pero quiere que entienda algo. Pedro dice, primera de Pedro 1:16, se nos está acabando el tiempo. Aquí vamos a tocar este tema y así vamos a terminar por hoy, pero no le cambia al canal. Next week, same channel, same time. Aquí estamos para tocar este tema tan importante, porque usted ve personas hoy en día y usted sabe qué es la salvación y la está viviendo y disfrutando, y hay otros que right next to you que están ciegos. They just don't see it. ¿Cómo puede ser eso, Señor? And you'll understand how privileged you are. Y vas a entender qué tan privilegiado estás al tener a Cristo. Dice, 1 de Pedro 1:16, porque escrito está, Dios dice, ser santos, porque yo soy santo. Levíticos 19:2, para que no diga que no, nomás en el Nuevo Testamento, pero no está en el Antiguo Testamento, pues también está en el Antiguo Testamento. Dios le pide al pueblo de Israel. Habla a todos de la congregación, le estoy hablando a la congregación, ¿ok? Es lo que Dios dice, right? De los hijos de Dios aquí en Templo Tierra Santa. Y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Pero Dios, ¿cómo le puedes pedir a un pueblo que sea santo cuando son pecadores? ¿Cierto o no? ¿O tiene Dios otro propósito? Y que Él sabe que no puedes vivir santo. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda hacer si sé que no puedo vivir santo? Bueno, lo que Él ofrece. Él te ofrece poder ser santo por medio de Cristo Jesús. Pero el hombre tiene que reconocer que no puede sin Dios. Por último, Dios demanda arrepentimiento genuino y fe en Jesucristo para ser salvo. ¿Puede el hombre hacer esto sin ninguna ayuda inicial de Dios? Hasta eso, me pides que crea y que me arrepienta y que tenga fe y no sé cómo. Es como que Dios está siendo un poquito injusto en las demandas que Él pide de nosotros. Pero realmente usted se da cuenta ahora, conociendo que Dios es el que se encarga de todo, que Dios hace todo el trabajo, que Dios abre el corazón, ilumina nuestro entendimiento, nos lleva a arrepentirnos, nos da una fe que podemos creer y recibimos salvación, recibimos el perdón. ¿Cierto o no? ¿Sí? Obviamente Dios está queriendo enseñar
al ser humano algo. Vamos a darle un poquito más. Desde el principio Dios ha demandado del hombre cosas que como pecador es incapaz por su naturaleza pecaminosa cumplir. ¿Es Dios injusto al hacer esto? Dios tiene su propósito y es que el hombre acepte la realidad. ¿Qué es qué? ¿Qué es la realidad que Dios quiere que el hombre acepte? Que es pecador. Eso es lo que Dios quiere. Al decirnos, ser santo como yo soy santo, pero soy pecador, lo reconozco. Sé que no puedo. Sé que sin tu ayuda, Dios, no puedo vivir esa vida que tú me demandas, me pides. Entonces, ¿qué hago? Aquí está la respuesta. Cristo Jesús es la respuesta para tu vida. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Si Dios tiene su propósito, pero el hombre tiene que darse cuenta, tiene que aceptar la realidad, porque acá afuera en la sociedad el hombre dice, oh, nosotros somos como dioses. Somos buenos, mira lo que hacemos, damos millones y ayudamos a la gente, somos buenos. ¿Qué es eso de la Biblia que somos pecadores? Y Dios dice, that's what you are. That doesn't change anything. No cambia nada. Tú puedes dar millones y tú puedes ayudar muchas almas, pero sigues siendo un pecador. We have to arrive at that understanding. Tenemos que llegar a ese entendimiento para que Dios pueda hacer algo. Si no acepto que soy eso, entonces Dios dice, ok, quédate así. No te puedo ayudar. Es más, no estás pidiendo ayuda. Quieres seguir como pecador. El hombre tiene que aceptar la realidad de lo que es y es incapaz de hacer absolutamente nada bueno espiritualmente sin la ayuda inicial de Él. Quiero terminar con Mateo 19, 17. And I'm not trying to, no estoy queriendo condenar a alguien o como se encuentran en su condición espiritual. No es el propósito. Mi propósito es lead you to Christ. Llevarte a Cristo. Ahí sí vas a encontrar la respuesta. ¿Estás batallando en tú mismo? ¿Batallas con tu carne? ¿Batallas con tu naturaleza espiritual? Yo también batallé y batallo. Pero mi respuesta es Cristo. El que me libera es Cristo. El que me rescata es Cristo. Así lo propuso Dios, así lo estableció Dios. Y yo simplemente me tengo que sujetar a ello, aceptar esa realidad. Mateo 19, 17 dice eso. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Una persona vino con Cristo y le dijo, buen maestro. Jesús dice, ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién es? Pastor, hay mucha gente buena, pastor. Hacen buenas cosas. Mira cómo ayudan los perros y mira cómo ayudan los caballos y mira cómo ayudan la gente y mira cómo dan ropa y gente buena. Pero Jesús dice otra cosa. ¿Qué voy a aceptar como verdad? El hombre puede decir, no, yo no acepto eso. Hay mucha gente buena. Pero Dios dice, Jesús mismo dice, Él puede haber dicho, yo soy bueno. Y tenía todo derecho a decir que era bueno. Porque siendo Dios, Él es bueno. Pero Él le dio el lugar a su Padre. Dice, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y los llevo también a Marcos 10, 18. Y ahí vamos a terminar. Otra vez este mismo tema que está tocando aquí el Señor Jesús. Vamos al versículo 17 rápidamente. Al salir de él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincado la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y como Jesús tocó el tema primero de lo que dijo, y de ahí le presentó
la manera de llegar a la salvación. Pero primero le dijo esto. 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué piensa usted? ¿Jesús era bueno? Pero él no necesitaba que nadie le dijera. Él sabía que era bueno. Él sabía que era necesario para la humanidad. Pero dice esto, ninguno hay bueno sino solo uno. ¿Y quién es? Cuando él dice Dios, él se estaba incluyendo ahí también. Sí. Porque Dios es bueno. Y le da la oportunidad al hombre que reconozca su bondad. Amén. Pero ¿qué sucede a veces con el hombre? No acepta esa realidad. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Así vamos a terminar hoy este mensaje y vamos a meditar en lo que Dios nos ha enseñado y hablado esta mañana. Quiero decirle que todas sus necesidades y todos sus anhelos, todo lo que usted va a requerir de la vida está en Cristo. Si me doy cuenta o no me doy cuenta, si acepto o no acepto, todo lo que tú necesitas está en Cristo. Aún decidiendo vivir en ignorancia y cegados, Cristo está al favor tuyo. Siempre lo ha estado. Dice que, gloria a Dios. Dice que tu nombre está escrito en sus manos. La palabra dice, está esculpido tu nombre en sus manos. Cada vez que ves sus manos, ahí está tu nombre. Por esta persona yo morí, di mi vida, sufrí esa condenación de la cruz, ese sacrificio para salvarte. Y Él ve sus manos y ahí está tu nombre. La palabra lo dice. ¿Qué tan importante eres para Él entonces? Nunca se va a poder borrar tu nombre de ahí de sus manos. Cuánto te ama, cuánto anhela tenerte, abrazarte, cuidar de ti, darte paz y descanso. Él sabe cómo es la vida. Él sabe qué es estar en pecado. Dice la palabra que Él cargó nuestros pecados. No solamente los míos, sino de toda la humanidad. Jesús cargó los pecados de toda la humanidad en la cruz del Calvario. Imagínese usted cómo se sentía. Si uno se siente mal cuando comete pecado, imagínese toda la humanidad, todo el pecado de toda la humanidad, de todas las generaciones. Y Jesús lo hizo por ti, por mí, por cada uno. Yo creo que esa es suficiente prueba de su amor para nuestras vidas. Open your heart. Abre tu corazón. Acepta que Él tiene una vida nueva para ti. Y comienza. Aplica tu voluntad y tus pensamientos a obedecerlo. Simplemente lo que Dios dice. ¿Por qué lo dice? Y vas a ver que Dios va a cambiar tu vida. Va a cambiar ese entendimiento, esa rebeldía, esa terquedad, esa ceguedad la va a quitar. Y va a traer la luz de Cristo. Esta revelación de ese Hijo precioso que dio su vida en la cruz. Padre, gracias. Aquí estamos, Señor. No hay nada escondido delante de ti, Padre. Tú nos conoces. Tú conoces nuestra naturaleza, pensamientos, actitudes, aún nuestra rebeldía, nuestro pecado. Tú lo conoces. Solamente nos postramos ante ti. Te pedimos misericordia, gracia, para poder vivir esta vida que tú mismo nos estás dando.
con el propósito de honrar al Hijo. Cuando honramos al Hijo, honramos al Padre. Tu palabra dice. Darle la oportunidad a cada persona aquí, Señor. Esa luz resplandezca, la luz de tu Hijo, el Cordero de Dios que vino a quitar los pecados del mundo. Aquellos que hemos recibido, Señor, esa luz, Padre, y que queremos ser fieles, Padre, en este evangelio, que no nos demos por vencidos, que no nos demos por desanimados o frustrados porque nos rechazan tu palabra, Señor. Porque nos has llamado a ser obedientes hasta el fin, perseverar hasta el fin, y seremos salvos. Y esto haremos si tú los permites. In Jesus' name. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dios les bendiga esta mañana. Dele gracias al Señor. Pueden tomar su lugar. Vamos a pasar a los anuncios. Así es.